Hola chicos, buen día. ¿Me escuchan? Buen día, Doc. Bueno, los felicito porque, bueno, hubieron muy buenas notas en el parcial, así que la verdad los felicito. Espero sigan así. Bueno, vamos a ver. Les voy a poner voy a compartir pantalla para que ustedes vean, vamos viendo y analizando el parcial, que me parece que fue bastante simple. A ver, ahí estamos. Déjenme ver. Compartir. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Chicos. Sí, Doc. Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos a ver si puedo ampliarlo un poquitito. Nunca sé cómo la pantalla completa, pero no importa. Bueno, mientras ustedes lo vean, ya está. Bueno, a ver. Esta primera pregunta, por lo que yo vi, todos la contestaron. O sea, ahí no tuvieron problema aparentemente. Ahí está, ahí se ve un poco mejor. Presentación fetal, hasta ahí todos estuvieron, la verdad, por lo que yo estoy acá por lo menos, todos han estado seguros con esa pregunta. O sea que eso al menos estamos, para empezar. Situación. La situación es la que muchos tuvieron problemas con situación. ¿Qué problema tuvieron los que no pudieron contestar bien esta pregunta? ¿Qué no entendieron de situación? Chicos. ¿Cuál era la correcta? Así sé si entendí o no. La relación, ¿qué situación? Es la relación entre el eje longitudinal materno y el eje longitudinal fetal. Yo creo que la pregunta decía excepto ahí, creo. ¿Puede ser? No, O sea, no decía la eso. situación. No, esa es era la esa. pregunta estática. No, esa no es la pregunta. La pregunta era así, tal cual como fue pasado. Vamos a ir viendo porque ya está el doctor Cundic. Vayan aprendiendo, chicos, cuando están por contestar preguntas, bueno, ustedes ya están terminando, o sea que, pero van a seguir rindiendo cuando rindan para la residencia, cuando rindan para las certificaciones, para las especialidades, van a tener escritos. Lean los enunciados, porque si no, ahí es donde esta pregunta que es tan simple y tan tonta si quieren, porque estamos hablando de algo que están viendo desde el principio del cursado, el 80% contestó mal. El 80% contestó mal la situación. ¿Cuál es la situación fetal? Después, altura uterina, ¿para qué sirve? ¿Alguien tuvo problema con esta? No, con esa no, doctora. No. Bien. La ocultación, ¿dónde deben buscarse? En nombre anterior. Exacto. Los latidos cardíacos fetales son normales, excepto, ¿cuál de todos estos les parece? 190. Ese es de qué color es el caballo blanco de San Martín, que en definitiva no era blanco, pero bueno, pero es más o menos lo mismo. ¿Cuál es el método más fidedigno para diagnosticar edad gestacional? Esta pregunta hubieron muchos que contestaron bien, pero también hubieron muchos que contestaron mal. ¿Cuál es? Ecografía del primer La ecografía del primer trimestre. Exactamente, la ecografía, porque todo el resto, obviamente el tercer trimestre, ya lo dijimos varias veces, va a tener indefectiblemente va a tener errores, y el del, ay, esperen porque se me salió, quiero salir de acá. Doctora, ¿le puedo decir algo mientras? Decime.
Habían, por ejemplo, disparidad de criterios por ahí entre lo que usted nos dio en los teóricos y lo que nos dieron Ajá. nuestros jefes de trabajos prácticos. Ahí surgía el problema, por ejemplo. A mí me confundía lo que Con me había dado mi doctor Ajá. y, por ejemplo, con respecto a la antisepsia previo, y bueno, y otras cosas más. En eso hubieron disparidad a veces de criterios, por lo que yo La vi. verdad es que me resulta raro y te explico por qué. Porque no hay diferentes criterios con respecto a eso. Con respecto a eso hay un solo criterio. O sea, lo que se debe hacer no hay diferentes criterios. No sé, me hubiera gustado que esto, cuando hicimos el repaso, hubieran planteado si habían algunas dudas con respecto a lo que yo les estoy dando en los teóricos, o lo que van a dar ahora, por ejemplo, esta semana, que los teóricos los van a dar distintos docentes, que ustedes lo hubieran planteado antes del parcial. Yo no, tal docente dijo tal cosa, y también eso iba a permitir a lo mejor que yo interprete a ver qué fue lo que quiso decir el docente, porque por ahí no Claro. es disparidad, a veces son cuestiones de criterio personal, cosa que yo generalmente no aplico en los teóricos. Yo no le doy yo cuando les digo algo de criterio particular mío, ustedes vieron que yo les digo claramente, esto es lo que yo haría o lo que yo hago. Pero a mí me interesa que ustedes tengan los criterios generales, no lo que yo, Alejandra Lizalde Cremonte, hace porque considero por mi práctica, por mi experiencia, que es lo que a mí me sirvió. ¿Entendés? Entonces, esto es algo que ustedes tendrían que haberlo planteado cuando para eso fue digamos, el repaso que yo programé, para que ustedes planteen ahí las dudas y las disparidades de lo que haya dicho el docente, que no debería existir esa disparidad, y lo que he dicho yo. Porque de hecho los docentes reciben permanentemente todo lo que yo les estoy dando a ustedes. Por lo tanto, ellos tendrían que, de última, si su criterio es diferente, o hablarlo conmigo o replanteárselo para no generarles confusión. No sé si me Sí, no, no explico. son tan diferentes los criterios, doctora, ¿eh? Por ahí son a lo mejor confusiones nuestras, les soy sincera, no es que sean tampoco tan dispares y tan bizarros, digamos, los criterios, nada más. Claro, pero que no deberían existir, Romina, porque en realidad, fíjate que lo que se les está dando es lo básico. O sea que no debería. Ahora, si vos me hablas, no sé, qué sé yo, de. No, aún incluso en las patologías no va a haber diferencia, porque todo lo que se les da a ustedes es lo que básicamente van a tener que saber y conocer. O sea, más allá de. Después, si sos un especialista, ya cada uno incluso formará su criterio, pero esto no debería haber habido diferencia ni tampoco disparidad, digamos. No sé si. Pero bueno, si yo no sé lo que dijeron y ni lo que les dijeron a ustedes, puntualmente no puedo tampoco decirle qué es lo que pasó. Doctora, disculpe, yo creo que Decime, particularmente Caro se refiere a una pregunta en particular que era de las maniobras de Leopold, donde hubo Sí. muchísima, o al menos yo tuve muchísima confusión, porque en el práctico indica que esa maniobra se realiza con las dos manos. Y, y muchos chicos lo dieron, por ejemplo, mis compañeras lo habrían dado con una mano en el práctico, de nosotros lo dimos con las dos manos, y eso fue lo que a a mí ver, particularmente me generó confusión. se perdió. Espera, ya sé cuál es. No es la primera, es la tercera. Era Me verdadero o parece que. falso, Doc. La tercera, Creo que sí, era un verdadero y falso, si no me equivoco, verdadero o Doc. falso. Me parece que La era la tercera tercera maniobra. maniobra. Sí. Exacto. Esa, la 28. La tercera maniobra de Leopold se realiza mediando a la paciente y con ambas manos. ¿Qué buscamos en Verdadero. A ver, acá recuperemos un poco criterio. ¿Qué buscamos en la tercera maniobra? Ver si si está encajada, ver cómo viene el encaje del feto, Determinar la presentación y el polo fetal. claro, Exactamente, determinar la presentación y el polo, porque el grado de polo. encaje, ¿con qué lo vamos a evaluar? En la cuarta, que era encaje. Y ahí sí utilizamos ambas manos. Ah,
¿Está? O sea, la tercera maniobra lo único que hace es determinar qué polo es el que se me está ofreciendo al estrecho superior. Que puedo utilizar las dos manos porque en realidad puedo estar tocando el fondo del útero también y estar viendo a ver qué es lo que encuentro ahí y estar tocando, digamos, el polo que se me ofrece el estrecho. Pero la tercera maniobra utiliza solamente una mano. En la cuarta, donde yo voy a evaluar grado de encaje, sí utilizo las dos manos. Las dos. Y obviamente ahí no estoy mirando a la paciente, sino que estoy de espalda a la paciente. ¿Está? Claro. Sí. ¿Quedó claro eso, chicos? Listo, Doc, quedó claro. Perfecto. Sí, doctora. Gracias. ¿Qué otra pregunta les resultaba? Una pregunta. Había una que era la segunda etapa del parto y ahí, bueno, esa no. Es la me de cuál era el Esa- segundo periodo Del del parto, proceso de esa. parto, digamos. Esa, o sea, sí, esa generó mucha confusión y creo que la mayoría se habrá equivocado porque según Había el una práctico, opción, digamos, eso. Había una opción que aparecía B y C son correctas y yo esa opción la tenía en la letra C, por ejemplo. Sí, yo también. Claro. Esa estaba mal redactada, doctora. creo. claro, o Me sea, parece. al tener segundo exámenes periodo- y que sea aleatorio, eso se movía, digamos. A ver, esta es el segundo periodo del parto, corresponde a... ¿ah? Esa es. ¿A qué corresponde el segundo periodo del parto, chicos? Y sí, expulsión del feto y de la placenta. No, el segundo periodo comienza con la Comienza. dilatación y culmina con lo que es la expulsión del feto. Y ahí tenemos las dos Claro. opciones, Doc. Claro, por eso. Claro, al cambiar el orden yo Corresponde- puse expulsión del feto. Yo también no, Por puse error, expulsión más que nada también el error, digamos, porque se movía la opción de la B y C, son correctas. Entonces, como que a cualquiera le aparecía en cualquier opción, eso también fue confuso. Sí, esa fue No, confusa, Sí. esa pudo haber pregunta. pasado. En realidad, segundo periodo del parto corresponde al borramiento y dilatación cervical, que es como comienza el segundo periodo del parto, porque es cuando es el previo ya a la expulsión. Sí, obviamente todo después viene la expulsión del feto, después viene el desprendimiento y la expulsión de la placenta, pero sí, puede dar a confusión, tienen razón ustedes, podría haber dado a confusión, pero B y C ¿Cuál no era? son correctas. Ah, No, era la borramiento- correcta entonces, ¿no? La A la Sí. correcta. La Borramiento y Después hay dilatación. una. Lo que sí Doc. pudo haber pasado también, sí, decime. Nosotros en el práctico habíamos dado que el segundo periodo de parto era la expulsión del feto y después en el teórico estaba distinto. Claro, Por eso coincido como con que- Anto, nosotros lo dimos como expulsión del feto, Doc. No, estamos en el periodo, el segundo periodo es la parte activa del trabajo de parto. Entonces comienza, sería ya, por eso les digo, puede dar a confusión, como ustedes dicen, esta pregunta sí la voy a rever, porque Disculpe. tenés que comienza con el borramiento y la dilatación y termina con la expulsión y el desprendimiento y expulsión de la placenta. O sea que sí Disculpe, puede dar a doctora. confusión. ¿Quién Doctora, habla? esa es la definición y entonces, ¿cómo es? A mí, por ejemplo, la pregunta de que tal B y C son correctas me apareció en B. Claro, eso tengo que ver porque ¿sí? hay una cuestión con respecto esperen porque estoy admitiendo que hay una cuestión con respecto al aula y ellos ponen ese tipo de, yo no me di cuenta, pero no podemos poner esta respuesta. ¿Por qué? Porque ellos, yo cargo, por ejemplo, la pregunta y pongo cuál es la correcta, pero ellos lo que hacen es, las van alterando, o sea, ponen la A en la C, la D en la B, o sea, no es que... Y entonces ahí pudo haber, además de que está confusa, pudo haber confundido mucho más. ¿Está? Así que... Sí, disculpe, doctora. Entonces, no. Me incomoda un segundo. Sí. Hola. Sí, estoy escuchando.
Entonces, la respuesta en ese caso quedaba como la D o la A, la del Borramiento, borramiento. borramiento del cuello. Borramiento y dilatación. Después el resto viene a continuación. Claro, lógico, pero digamos lo importante es la presentación, entonces, donde hace el borramiento. No tiene nada que ver, o sea, la presentación obviamente tiene que estar ubicada para que pueda producirse todo el proceso del trabajo de parto, pero aquí no estamos hablando de la presentación en definitiva, sino de qué es lo que está pasando a nivel del cuello, del útero, vagina, etcétera, etcétera. Trabajo de Claro. parto, nada más. Bueno, el segundo Doctora. periodo quedaría... la Ahí la Doctora, 29, Gracias. Doc, creo que si no me 29. confundo, esa de esa también estática fetal, tuvimos problemas. esa Ah, le sí. interesa, ¿Por qué tuvieron problemas en la Estática. 29, chicos? porque dice Fíjense, septo Porque dice y excepto y el hay tres excepto hay 3 que incorrectas. están mal, hay 3 que están incorrectas, digamos, y teníamos que marcar una incorrecta, y 3 están incorrectas y una nomás la correcta, entonces como que ahí no, bueno, yo por ahí ejemplo está. particularmente me tiré por poner la correcta nomás, No, que obvio que me porque dio mal. excepto, fíjense, les explico. Actitud, situación y presentación, obviamente, es correcto. Ahora, posición, me permite, la estática fetal me permite evaluar la posición. Me permite evaluar la contracción también, porque yo estoy tocando la panza de la mujer, entonces puedo percibir la contracción. También me permite evaluar la pelvimetría, obviamente la externa. ¿Por qué? Porque yo estoy tocando el feto, yo estoy evaluando la posición, la actitud, la situación, la presentación. De alguna manera también estoy haciendo una evaluación de esa pelvis materna. Lo que no me permite evaluar la estática fetal de ninguna manera es la dilatación, porque ahí yo sí necesito, ¿qué necesito hacer para evaluar la dilatación? Tacto vaginal. Exacto, yo necesito hacer un tacto. Entonces ya no estoy solamente evaluando la estática fetal, sino también estoy haciendo una otra maniobra. En cambio, con la estática fetal, es cierto que probablemente esto les haya costado entender. ¿Por qué? Porque esto es más bien una cuestión de entender el tema, entender qué es lo que es la estática fetal. ¿Por qué? Porque ustedes no están viviendo la práctica sobre la panza de una paciente. Entonces, es difícil explicarles qué es lo que vos evaluás más allá de la actitud, la situación y la presentación cuando vos estás mirando una panza. Los que ya han evaluado, los que han participado en consultorios con el doctor Kundiki o conmigo, se habrán dado cuenta de esto. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo la maniobra de Leopold, obviamente vos estás viendo también, primero que al estar tocando y al estar tratando de ver la actitud, la presentación y la situación del feto, estás tocando la panza. Entonces también estás percibiendo si hay contracciones o no. Y por otro lado, vos estás viendo la pelvis de la paciente, la estás por supuesto en forma externa, y también estás evaluando de alguna manera qué tipo de pelvis está teniendo la paciente. Pero lo que sí no te permite, obviamente, es la dilatación. No sé si se aclaró eso, chicas. Doc, sí, ahora se sí, pero entendió, Doc. nosotros nunca tuvimos esa explicación, Claro, o al menos claro. en mi práctico jamás me dijeron eso, y en el teórico tampoco, entonces como que se complicó bastante. Claro, en nosotros era el estática Power, fetal y bueno, posición, situación, presentación y claro. esto. La verdad es que no lo pensamos de esta manera que ahora nos está explicando. En el Por Power eso les decía digo, textual esas 4 también. claro, por eso lamentablemente, por eso les digo, les falta la práctica. Aquí es donde se ve que les falta la práctica. Los que, vuelvo a repetir, los que han ido a hacer consultorio, esto lo habrán entendido. Perdón, doctora. Aquí entonces en esta pregunta, en la 29, básicamente, ¿a qué le llamamos? Por favor, disculpe porque yo en ese ritmo, yo entré tarde. ¿Y a qué le llamamos específicamente en la estática fetal? A ver,
La estática fetal es no es medición, sino la semiología mediante la cual yo evalúo la actitud, la situación y la presentación del feto. Pero a su vez, cuando yo estoy evaluando estática fetal, también estoy evaluando posición, también estoy percibiendo que hay o no contracción. Es más, ahí yo también podría haberles puesto, por ejemplo, en lugar de pelvimetría, movimientos fetales, porque también los voy a estar haciendo con la evaluación de la estática fetal. Lo único que no puedo evaluar cuando yo estoy evaluando la estática fetal es la dilatación. ¿Por qué? Porque debería realizar, obviamente, un tacto vaginal, que no lo hago. Cuando estoy haciendo semiología obstétrica, no hago un tacto vaginal, salvo que sea necesario hacerlo. ¿Está? Correcto, doctora. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, doctora, correcto. Ahora entiendo. Bien. ¿Qué otra pregunta, chicos? Otra pregunta. Creo que esas eran las dificultades, doctora. Creo que esas tres. Esas tres. Perfecto. ¿Hubieron otras que más o menos tuvieron? El de las unidades Montevideo, Doc, ¿cuál era el que está bien? El de las unidades Montevideo sería 250 unidades Montevideo, porque acordate que cuando hablamos de las unidades Montevideo, 120 era el valor que era de cómo sacábamos, cómo llegábamos a determinar las unidades Montevideo. Pero decimos, y eso se decía, incluso lo dije yo también, cuando yo necesito corregir una dinámica uterina, en un trabajo de parto, por supuesto, si yo no llego a 250 unidades Montevideo. O sea, si a mí se me está dispersando eso y yo estoy teniendo por debajo de 250 unidades Montevideo. 40 unidades Montevideo sería, estábamos muy por debajo y lo mínimo, y 500 unidades Montevideo no, estamos en hiperdinamia. Ahí ya no estamos yendo a cualquier lado. O sea, 250, la B era la... Vale, 250, porque no sé en el parcial en qué lugar quedó el 250. Doctora. Una pregunta, yo creo que esto confundió porque cuando usted explicó la fórmula en el teórico dijo que el promedio era 120. Entonces, si da eso, no es útil. Claro, no es útil. Va a ser, si vos 120 120 es lo mínimo que podés tener. El promedio tiene que ser 250, porque acuérdense, y eso lo dije en el teórico, si yo tengo, que vuelvo a repetir, esto no lo medimos nunca, muchachos, porque no tenemos forma de medirlo, pero si yo pudiera medir y yo tengo por debajo de 250 unidades Montevideo, esto les había dicho yo tengo que corregir. El promedio de un inicio de un trabajo de parto sí puede ser, porque acuérdense que para llegar a 120 yo tomaba 40 unidades Montevideo como inicial y hacía después el cálculo que me daba 120. Pero el promedio de un trabajo efectivo, o sea, de una contracción efectiva para que se produzca el trabajo de parto adecuadamente y todo el proceso es de 250 unidades Montevideo. Y eso sí está escrito. Eso sí está no solo en el práctico, en el teórico, sino que lo dije yo también. Pero como es algo que no se tomó tan en cuenta, por ahí podía dar, podía dar lugar a la confusión. Claro, doctora, yo me había confundido porque en el Power decía que había que corregirlo cuando era menor de 40 o mayor de 250. Así decía en el Power. Claro, por eso tomé como el 120 que estaba en el medio. Claro, está en el medio, pero no, 250 es el efectivo, 120 generalmente estamos comenzando, 250 tiene que ser tu nivel de contracción, o sea, esas unidades Montevideo son las que se tienen que mantener para que yo tenga un trabajo de parto efectivo, o sea, una dinámica efectiva de trabajo de parto. Obviamente, acuérdense que también yo les decía que 60, entre 60 y 120 sería el valor donde arranco yo con el trabajo de parto. O sea que 40 está muy por debajo de 60. Eso sí les había dicho. Perdone, doctora. Entonces,
este caso de que sean en particular 120, por decir, porque nosotros no sabemos, es como dice usted en el instante, pero cuando inicia ya la mujer con un trabajo de parto de 120, entonces nosotros estamos viendo de que hace bien, o sea, si tiene 125, 130, y nosotros podemos teóricamente analizar 120, pero... Carlos, perdóname. Cuando nosotros ¿Sí? estamos controlando un trabajo de parto y se está iniciando un trabajo de parto, nosotros vamos a tener una dinámica uterina que la vamos a percibir a medida que avance el trabajo de parto y que avance la dilatación cervical. Esa dinámica también va a ir aumentando de tono, de intensidad, de dolor, etc. Entonces, obviamente, por lógica, Tú eres una bad bitch, tú no te enamoras, tú los gustas y los desechas. alguien tiene abierto su micrófono y está la tele atrás. A medida que va aumentando el trabajo de parto, obviamente también va a ir aumentando la intensidad, el tono de la dinámica uterina. Por eso es que se habla de las unidades Montevideo y como 250 debería ser lo ideal. Por encima de 250 yo me estoy desfasando y estoy llevando o conduciendo ese trabajo de parto a una hiperdinamia. Si estoy por debajo de 120 o de 60, estoy muy por debajo y eso no es efectivo y tengo que corregir. Sí, No voy a medir, no tengo forma de medirlo, no tengo forma de medirlo, tendría que tener un catéter que estuviera controlando la dinámica, pero el tono y la intensidad de la contracción obviamente que tiene que ir en aumento. ¿Por qué? Porque yo necesito que vaya en aumento para que después me sirva para el pujo y para que esta paciente tenga el deseo de pujo justamente con la dinámica esa. Claro, si es muy bajo, o sea, si fuera de 120, 130, entonces sería bajo, ¿no es cierto? Como unidades Montevideo. Si No, no viniera... sería bajo dependiendo de en qué momento del trabajo de parto esté. Dependiendo de qué momento del trabajo de parto esté, una cosa que esté iniciando el trabajo de parto, y si me está iniciando el trabajo de parto con 250 unidades Montevideo, esa paciente va a llegar al final con una hiperdinamia, me va a llegar con 500. Si me está iniciando un trabajo de parto con 120 o con 80 o con 60, está perfecto, porque así debería ser. Chicos, claro, buscamos otra el pregunta. promedio, que es 250. Claro, exacto, se busca el promedio que es 250, que es lo ideal. Otra pregunta, porque ya está el doctor Kundiki y me va a matar, así que, y ya tiene que empezar el teórico. ¿Alguna otra pregunta que les haya generado mucha duda? Todo lindo, doctora, después. Fueron esas que se hablaron nomás. Bueno, perfecto, me alegro mucho. Dejo de compartir mi pantalla. Entonces, esperen que ya está el doctor Kundiki por acá, déjenme porque ya lo vi. Acá está el doctor Kundiki. Doctor Kundiki, ya lo hago hospedador. Hola, Jorgito. Hola, hola, buen día Alejandra, buen día chicos. Buen día, chicos. Listo. Muy buen Ahí día, está. doctor. Doctor, te dejo con tus chicos. Bueno. Anduvieron todos muy bien, gracias a Dios, así que bueno, esperemos que sigan así. Bueno, muy bien. Bueno, como... Gracias, doctora. Bueno, de vuelta les saludo. Buenos días a todos, gracias por estar. Lo poco que vi del examen parece un examen, la verdad, bastante accesible. No veo preguntas que sean cauciosas, aunque por ahí sí es cierto, por ahí uno puede encontrar alguna duda, pero bueno, salvando eso, se entiende muchas veces la forma de interpretación que tiene que ver con la dinámica que estamos implementando en el cursado, pero bueno, yo creo que eso eventualmente se va a ir
mejorando para bien para ustedes. Respecto a lo que nos trae hoy nuestra reunión, es hablar sobre infección urinaria, es el tema del día. ¿Lo están viendo todos? Sí, doctor, se ve. Gracias, gracias. Sí, entra bien. Bien. ¿Me escuchan todos bien, no? Sí, también se lo escucha. Perfecto. Bueno, muy bien. El tema que le voy a desarrollar entonces es infección urinaria. Para empezar a hablar, tenemos que tener en cuenta el factor de riesgo más importante en las infecciones de las vías urinarias es el embarazo, precisamente. Tenemos que el 5 al 10% de las embarazadas presentan infecciones de las vías urinarias, del tracto genital urinario, durante la gestación, en el curso de la gestación. Un 10%, inclusive, de los ingresos de las hospitalizaciones de esta paciente se deben a este cuadro de infección urinaria. La bacteriuria asintomática no tratada es un factor de riesgo para que esto pueda progresar hacia una pielonefritis o impactar sobre el producto de la gestación, impactar sobre el embarazo mismo, generando algún tipo de alteración en nuestra gestación y o en el feto, como un bajo peso al nacer, o la predisposición a adelantarnos el trabajo de parto y tener un parto prematuro. Durante la gestación se produce una serie de cambios fisiológicos que hay que tenerlos siempre presentes y en cuenta, que pueden aumentar el riesgo a que puedan generarse una infección urinaria. Es así que también las alteraciones propias de las acciones hormonales también pueden producir una dilatación ureteral secundaria y también el crecimiento de la gestación de alguna manera puede generar alguna compresión y alterar el flujo dinámico del filtrado glomerular, conllevando esto a una alteración también del pH que nos puede llevar a una infección urinaria. Dentro de los factores de riesgo tenemos las bacteriurias asintomáticas, como recién le decía, y que dentro de un ratito vamos a hablar un poquito de este tema. La historia clínica de la paciente, que es fundamental tener en cuenta, si esta paciente ya tiene predisposición, de acuerdo a otros parámetros que se deben tener en cuenta en el desarrollo de la gestación, historias de repetición, perdón, le estoy admitiendo a unos compañeros de ustedes. Litiasis renal, malformaciones neurológicas, reflujo vésico-uretral, insuficiencia renal, un cuadro preexistente, la diabetes también es otro factor a tener muy presente, enfermedades neurológicas, dentro de esto podemos tener un vaciado incompleto o una vejiga neurogénica o neurógena, anomalía de las células falciformes, infecciones por microorganismos que de alguna manera puedan contribuir a la alteración y a la colonización del tracto genital, la multiparidad y un nivel socioeconómico bajo, donde implica alteraciones tanto en la dinámica de esa paciente, en lo social y en lo cultural. ¿Cómo definimos a la infección urinaria? Se la define como una colonización microbiana de cualquier parte del tracto urinario.
Los gérmenes que vamos a involucrar en esto los asociamos de dos grandes grupos. Por un lado, los bacilos gram negativos, como la Escherichia coli, que proviene de la misma flora enterobacteriana, es un microorganismo habitual y que causa la mayor parte de las infecciones urinarias. Fíjense que representa el 80 al 90% de los casos. En orden de importancia le va a seguir los Proteus y las Klebsieras, ¿sí? Dentro de los gram positivos tenemos los enterococos y los estafilococos. Dentro de esto, a su vez, también tenemos las distintas variables o variedades y al Streptococcus agalactico. Obviamente que a mayor edad gestacional, mayor probabilidad de gram positivo, sobre todo en los Streptococcus del grupo B. ¿Qué tipo de infecciones urinarias nos vamos a encontrar en la práctica? Las bacteriurias asintomáticas, las cistitis agudas y las pielonefritis agudas. Es muy importante tener presente estas tres entidades. No es que una infección urinaria se da de una manera florida. De hecho, la primera forma, o una de las formas más comunes de presentación, son las bacteriurias asintomáticas, donde la presencia de las bacterias ya son significativas y tenemos más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Realmente, la mayoría de las infecciones de este tipo causan el 90%, es causada el 90% por el germen que recién le decía, que es la Escherichia coli. Se dan en un gran porcentaje en el primer trimestre de la gestación y se evidencia solamente ante el testeo y la pesquisa para encontrarla. Fíjense que esto es muy importante porque uno lo tiene que tener en cuenta. Como el nombre lo dice, es asintomática. Es decir, que la paciente no le va a venir con una manifestación del cuadro clínico en cualquier parte de su árbol, ni tampoco con signos ni síntomas, obviamente. Uno tiene que ir a buscar y a testear como norma, dentro de los pedidos que uno le hace y los controles, pensar en esta entidad que se puede dar y que puede afectar y o evolucionar el cuadro. Diferente va a ser cuando se produce una cistitis aguda, donde el síndrome, caracterizado por una urgencia miccional, por polatiuria, disuria y dolor suprapúbico, es evidente. La paciente, cuando uno hace un interrogatorio, la paciente manifiesta un disconfort, manifiesta molestias al orinar, sensaciones de dolor punzante, sensaciones de ardor, tiene el deseo de miccionar y por ahí no orina, orina y se queda con ganas, le duele en el hipogastrio, tiene una sensación molesta, tiene urgencia porque de repente tiene como si fueran muchas ganas de repente de orinar. Y eso es notorio y es manifiesto por el paciente. Diferente al cuadro anterior, donde en el cuadro anterior ustedes no van a encontrar una sintomatología florida. En este caso sí, pero tampoco pretendan encontrar todo esto, ¿sí? A veces la paciente puede manifestar uno o dos de estas cosas que yo le dije, por lo cual el interrogatorio y la forma de interrogar es lo que a ustedes le va a llevar a este diagnóstico o a pensar en esta entidad. Es muy importante la forma en que uno interroga al paciente
y cómo encara el tema de acuerdo a lo que se presenta. ¿Sí? Disculpe, doctor. Sí. Perdone. Que resalte, perdone. Este asunto de la cistitis entonces es particularmente el notable. Y en los casos que sean básicamente agudizados por la misma, ¿pueden haber ya sobreagregados de los tipos de infección? Sí, a ver, primero, te agradezco tu participación, te agradezco la pregunta, pero lo mismo le rogaría a todos que al final lo charlemos, para no interrumpir, porque si no uno se va a ir por las ramas y tal vez la pregunta que vos quieras hacer evidentemente siga al cuadro que están viendo ustedes o a lo que yo quiera explicar. Pero sí, obviamente que sí. Esto puede evolucionar más florido con un sobreagregado y hacer una infección ascendente, ¿cómo no? ¿Sí? La respuesta sería que sí a tu pregunta. Pero espera un poquito, que vayamos más adelante y te vas a... Solo te va a responder la pregunta, ¿sí? Gracias. La mayoría se presenta en el segundo trimestre de la gestación. Lo que no quita que se pueda presentar en el primero o en el primer trimestre o en el tercer trimestre. O en la primera mitad del embarazo, si ustedes lo quieren dividir en dos mitades. No significa que sea, significa que la mayoría se presentan en el segundo trimestre. Es diferente. Y también se la llama infección urinaria baja, ¿sí? Donde la orina se vuelve más turbia o más concentrada y a veces puede tener un olor diferente, no un olor como si fuera más penetrante en la respiración. Cuando uno olfatea, cambia, así como a la visión de los ojos se la va a ver de un amarillo suave, se la va a ver más concentrada, más amarillo fuerte, como si fuera más turbia, ¿sí? Y a veces con olor. E inclusive puede verse un poquito colúrica la orina por la presencia de hematíes. También puede acompañar a una sensación de cuerpo caliente, de fiebre y de dolor lumbar, donde en estos casos, generalmente en los puntos ureterales positivos, generalmente son los inferiores y o medios, no superiores. ¿Sí? Se pueden dar de uno de los dos lados, a veces sí y a veces no. ¿Cómo uno puede expresar esto? Porque obviamente va a depender del momento en que uno esté en la infección urinaria. ¿En qué momento uno la pesca? Porque si uno, por casualidad, le vemos en una primera etapa, como en cualquier infección, chicos. En cualquier infección, si uno la agarra en forma temprana, la manifestación clínica de esta tiene una forma de presentación. Si uno agarra por un cierto tiempo transcurrido, una evolución, obviamente que esa manifestación clínica va a ser más florida y con otros condimentos o componentes. Diferente es cuando se da la pielonefritis aguda, que también se la conoce como infección urinaria alta. Fíjense lo que el doctor, su compañero, me preguntaba recién: doctor, si tenemos un componente, un sobreagregado bacteriano, ¿qué puede suceder? No es descabellado la apreciación ni el pensamiento
está dentro de lo normal. Pero uno no va a estar pensando muchas veces en que tenemos una sobreinfección a una infección. De hecho, para apelo al razonamiento crítico y al pensamiento de ustedes. Cuando ustedes ven una infección común, vamos a poner en piel, una lesión X en piel, en cualquier parte de la economía de su cuerpo. Puede ser en la piel del rostro, del cuero cabelludo, de las piernas. Ustedes ven el tipo de lesión y el tipo de componente. Se imaginan el tipo de germen más común que pueda desarrollar en esto sobre la piel, qué tipo de germen es el que más común se da, y de ahí en más, si tiene, no se imagina si tiene, pero con este puede ser ya que tengamos una sobreinfección por tal germen y tal otro germen. Primero siempre piensan en general el tipo de germen que se puede dar en la colonización de la lesión. Lo mismo pasa con la infección urinaria. Lo primero que pensamos es tal germen, una Escherichia coli, o un estreptococo, si estamos hablando de un positivo o negativo, pero de ahí además podemos tener un sobreagregado bacteriano, es cierto, ¿sí? Pero obviamente que, como en todo tipo de infección, siempre pensamos en el germen como para poder usar el antibiótico adecuado y que pueda cubrir de manera efectiva el cuadro que estamos teniendo. En el caso de la pielonefritis aguda, ya se da una infección en el parénquima renal. Es decir, que muchas veces comienza como una bacteriuria asintomática, sin manifestación clínica, con la colonización de los microorganismos que por algún motivo se generó la alteración de la flora normal, habitual, saprófita de la mucosa y se va alterando a través de otros agregados como las compresiones, la dilatación, la falta de ingesta de líquido, cierto tipo de higiene, cierto tipo de costumbre del paciente, y todo puede llegar a contribuir a generarse una segunda etapa como una infección urinaria baja, que de no ser tratada y tener una paciente predisponente, porque no es la misma la paciente cuando ustedes ven una paciente con una infección urinaria hoy, no es la misma paciente pasado mañana o dentro de una semana. Estamos hablando de otra paciente. La misma infección urinaria, estamos hablando de otro tipo de paciente. Esa regla general es para cualquier patología. Es para abrir su mente en el pensamiento. Ustedes ven un paciente con una alteración metabólica, cardiovascular y respiratoria, que ingresa al nosocomio. Hoy, con tantos años, de tal sexo, es un tipo de paciente. Dentro de una semana es otro tipo de paciente. Porque hay otros componentes que entraron a jugar en nuestras patologías. Para bien o para mal. Siempre esa regla tenganla presente. Fíjense que yo les decía que esto pasa a ser una pielonefritis cuando afecta al parénquima, una infección urinaria alta y que se da generalmente el 80% de los casos en el segundo, tercer trimestre e inclusive en el puerperio, donde la manifestación ya genera una potenciación de los síntomas. Más allá de las otras, de los otros signos o síntomas que refería el paciente, ya hay un dolor lumbar más importante, una puño-percusión que realmente es muy evidente,
un malestar general de la paciente, una fiebre que ya no baja, ya es diferente, que tenemos que ir a bajarla, no es que va a tomar más líquido y le ponemos pañito de agua fría y un buen baño y te va a bajar No, acá tenemos que usar medicamentos e inclusive por el centro del vómito, la posibilidad al centro de la temperatura y la reacción que hay en cadena ya generan náusea, vómito, malestar, etc. ¿Sí? Pero no cursa con una clínica de cistitis, pues ya pasó, ya evolucionó, ya es otra cosa. Primero que nada, siempre tenemos que, en nuestro interrogatorio, cuando nosotros nos sentamos frente a una paciente que viene a la consulta y manifiesta algunos de estos signos y síntomas, tenemos frente a una paciente con algo florido, es mucho más sencillo, más allá de que nosotros tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en la patología. Diferente es la paciente que viene a la consulta normal, viene a una entrevista de consulta, donde viene a hacer un control dentro de su organigrama de control que tiene la paciente. Donde nosotros ahí estamos buscando, vamos a buscar los síntomas. Nosotros tenemos que saber interrogar, preguntar, sugerir ciertas cosas como para que el paciente pueda explicarlo. Porque el paciente no podemos pretender que tenga una explicación y una expresión con términos ni médicos, ni como nosotros nos expresamos, ni pretender que tengan nuestro nivel cultural en la expresión. Entonces, saber preguntar, saber cómo es el paciente, saber a qué se dedica el paciente, saber si toma líquido o no toma líquido. Le doy un ejemplo común. No es lo mismo una paciente que está embarazada y que es cajera de un supermercado, de un hipermercado, no supermercado, vamos a ponerle hipermercado, si quiere, donde la paciente no puede estar moviéndose cada rato de la caja, porque moverse de la caja implica que tenga que llamar a un superior que tiene que bloquear la caja, que tiene que hacer un conteo para poder irse al baño y miccionar. Por lo cual, aguanta. Cada vez que tiene que ir al baño, tiene que aguantar, pobrecita. Pero aparte no toma casi líquido. Y no toma casi líquido la paciente porque sabe que si toma líquido, tiene el deseo de miccionar. Entonces, si nosotros sabemos interrogar, porque la mayoría de la paciente, la mayoría, se reconoce como que toma normalmente líquido cuando nosotros interrogamos. Entonces, nosotros le preguntamos, ¿tomás líquido? Sí, sí, tomo, doctor. ¿Tomás bien? Sí, doctor, tomo cualquier cantidad. Entonces ahí ustedes entran a preguntar. A ver, si ustedes saben a qué se dedica la paciente, ya van teniendo en cuenta, porque en una segunda, tercera, cuarta consulta, conociendo a la paciente, es mucho más fácil. Pero supongamos que es la primera vez. Entonces ustedes le preguntan a la paciente, ¿a qué te dedicas? No, bueno, mire, yo trabajo en una escuela, supongamos. Bueno, trabajo en una escuela y desayunás, hacés las 4 comidas. Contame un poquito, ¿cómo haces? Sí, yo me levanto, bueno, ¿y ahí qué haces? ¿Tomás un desayuno, tomás mate con tu esposo, tomás un vaso de agua, un vaso de leche, ingerís algo? Y la paciente te va contando. Sí, no, bueno, tomo un cocido, tomo una leche, tomo un té, o tomo mate con mi esposo mientras voy al trabajo. Ahí vos inferís, un mate tomo, ¿cuánto puede tomar el trayecto de su casa, de su domicilio a su trabajo? Esto es sentido común. Esto es usar el pensamiento y el razonamiento.
No estamos en Capital Federal y la mujer trabaja en Berazategui. O tiene que ir hasta el Tigre. Estamos acá en Corrientes. O mañana alguien va a estar en una pasantía en un pueblo. Entonces, a ver cuánto le puede llevar el reloj. ¿Cuántos son los mates que puede tomar el paciente? ¿A qué hora se levanta el paciente? ¿A qué hora se levanta? No, yo me levanto, hago mi higiene, doctor, y te aprovecho el trabajo. ¿Cuánto tiempo no tiene una disponibilidad? No es como en Capital Federal o en Rosario o en Córdoba que empezamos en la jornada laboral a las 10 de la mañana y trabajamos corrido hasta las 4 o 5 de la tarde. No, es diferente. Y eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la dinámica de la paciente. Tenemos que tener en cuenta si en el transcurso de la mañana suele tomar algo, comés un yogur a media mañana, tomás algo. Sí, llevo mi botellita. Sí, con ese no estoy re bien, doctor. Llevo una botellita de medio litro. O sea que en toda la mañana, con toda la furia, podés tomar medio litro. Llega a la casa, ¿y qué tomás cuando almorzás? Y si no tomo agua, tomás gaseosa, agua, un agua saborizada, ¿qué tomás? No, agua se toma. ¿Cuánto puede tomar la paciente de agua? ¿Cuánto será que toma? ¿Será que toma un vaso? 2 vasos. 200 mililitros, 200 centímetros cúbicos, un vaso estándar, un pensamiento, digamos, promedio en general. Ponele que toma 2 vasos, sería 400, más medio litro que tomó a la mañana, todavía no llegamos a 1 litro. ¿Sí? Se acuesta a dormir la siesta, atento a la zona donde vivimos, que tiene una costumbre de dormir siesta o relajarse, o no, pero no toma nada a la siesta. Se levanta a la tarde, toma un mate, un tereré, no sé, toma una infusión. ¿Cuánto? ¿200 más? Bien. Vamos contando, ¿eh? Por ahí pasó por la ladera, se sirvió, tomó un trago de agua, de la botella se tomó, o se toma de un vasito, no sé. A la noche vuelve a cenar y toma. En definitiva, ¿cuánto tomó esta paciente? ¿1 litro? 1 litro de agua. Con el metabolismo aumentado que tiene, yo creo que no alcanza. En los libros le va a decir lo mismo. Los urólogos le van a manifestar lo mismo que yo le estoy diciendo. Entonces, fíjense en la importancia que es la ingesta del líquido. Pero fíjense que mucho más importante es no caer en la pregunta abstracta de preguntarle al paciente, ¿toma líquido? Sí, y me quedo con que la paciente dijo que sí. Y tener en cuenta qué es tomar mucho líquido para mí o tomar mucho líquido para el paciente. ¿Qué es tomar poco para mí o tomar poco para el paciente? En definitiva, ¿qué es tomar líquido? Partimos de esa base. Fíjense, mírense, todos los que están detrás de mi pantalla, y un pensamiento rápido. A cualquiera yo le podría preguntar, che, ¿tomás mucho líquido? Sí. Ahora, cuando yo le hago esta pregunta y le planteo este razonamiento, se sientan mejor, piensan, a ver, che, pará, ¿cuánto? Pará, yo me tomo a la mañana y si yo me levanto le bajo un termo y medio. Algunos así, yo me tomo 2 termos de mate con mi compañero. Bueno, me tomo 1 litro de agua yo en la mañana. Y a la tarde me tomo otro litro, me tomo 2 litros de agua. Porque estoy preparando un final, estoy todo el día sentado, estoy estudiando toda la mañana y desde la siesta hasta la noche. Y tomo 2 y más lo que tomo en el almuerzo y en la cena. Y hace mucho calor y la verdad que le metemos ficha, doctor, y nos sentamos y estudiamos, entonces consumimos mucho líquido. Diferente a otro que se toma un té y nada más. Toda la mañana. A media mañana, por ahí se toma un vasito de agua. Un vasito en el almuerzo, comer rápido, ya se va. Por ahí alguno va al gimnasio, toma ni medio litro de agua, ¿ves? Entonces, hago hincapié en esto porque es muy importante
la forma de interrogar y el pensar en él. El tipo de alimento que tiene la paciente, el tipo de hábito que tiene la paciente, las conductas que tiene ella, en cuanto a su higiene también, son todos elementos que van a formar parte de toda una estructura del pensamiento que tenemos que tener presente a la hora de pensar que puede llegar a tener infección urinaria. Porque es muy fácil. Si ustedes se van por protocolo, dice, bueno, a ver, esta es la primera consulta, yo por protocolo debería pedirle a la paciente, más allá de hacerle una historia clínica, le debo pedir una química de sangre, donde le pido todo lo que se pida a cualquier embarazada estándar, no estamos hablando con ninguna diabetes, no estamos hablando de una paciente hipertensa, no estamos hablando con una paciente con una colágenopatía, ni alguna enfermedad crónica, no, estamos hablando de una paciente normal, teóricamente normal. Entonces, a todos le vamos a pedir una química de sangre, a todos le vamos a pedir un sedimento urinario, y a todos le vamos a pedir, eventualmente, también, como corresponde, un cultivo de orina. Sí, por protocolo, pero nosotros tenemos que hacer el ejercicio de pensar de que la predisposición que tiene la mujer embarazada a la infección urinaria, y si a eso le sumamos todos los otros componentes que recién les mencionaba, se potencia todo. Fíjense que una vez que nosotros hacemos nuestro interrogatorio, sabemos que el tipo de paciente que tenemos frente a nosotros, y cuando tenemos que pedir, sea una química de sangre, sea una ecografía, sea un sedimento, un cultivo de orina, o sea el estudio que tengamos que pedir, tenemos que tener la particularidad de transmitirle a la paciente de cómo se va a ir a hacer ese estudio. O sea, no le podemos decir a la paciente, sí señora, usted se va a hacer un análisis de sangre, acá le hago el pedido, levantan el pedido, le entregan al paciente, cuando tiene el resultado, acérquese y cualquier cosita, venga a verme, no hay ningún problema. Ni siquiera le dicen que vaya en ayuno. ¿Por qué le llevo a ese plano? Porque cuando llegamos a la forma de que le pedimos dentro de la química, le pedimos un sedimento urinario, no le explicamos cómo tiene que juntar la orina. Y la mayoría de los sedimentos urinarios son siempre patológicos. O sea, patológicos en el sentido de contaminado, porque está mal tomada la muestra. Lo mismo que para el duro cultivo. Por lo cual es trascendentalmente importante que usted haga el pedido como corresponde. En qué tipo de frasco va a coleccionar, a qué hora va a miccionar, cómo se va a preparar sus genitales para miccionar, cuál es la correcta manera de hacerlo. Porque la paciente, ustedes le van a pedir que junte su orina, ¿cierto? ¿Cómo le van a pedir que junte la orina? ¿Cómo le explican? ¿Cómo le explican? Tienen que decirle a la paciente, mire señora, usted va a juntar la primera orina de la mañana, como se vaya a hacer un análisis de sangre, tiene que estar en ayuna, usted levántese, puede hacer su higiene bucal, luego trate de ser posible hacer una higiene de sus genitales sin frotar, sin ser tan, pretender hacer una super higiene, suave, una higiene suave, con jabón común, de ser posible, y que cuando se seca no hace falta estar frotando, y que va a abrir un frasco que va a comprar en la farmacia, lo va a dejar abierto, va a tener en la mano, en una de las manos va a tener el colector, con la otra mano va a separar los labios, o sea, queda entreabierto la vulva, y ¿qué va a generar? Empieza a orinar la paciente. Empieza a orinar,
y de repente colocan el colector. Tratan de hacerlo. En otras palabras, si yo me tengo que cruzar en el pasillo con alguno de ustedes, como colega, yo le decía, tomale, hacele un seguimiento urinario, no te olvides el chorro medio. Yo no le puedo decir el chorro medio a la paciente. Yo le tengo que explicar cómo llega el chorro medio. No tiene la paciente la obligación de saber cuál es el chorro medio, el primer chorro, el último chorro. Entonces, tampoco le podemos decir que empiece a orinar, que corte, que agarre el frasco, lo abra, separe los labios, empiece a orinar y arrastra todos los gérmenes que tenemos por fuera. Entonces viene la orina contaminada. Algunos me dicen, sí, claro, bueno, pero orino y mojo todo un poquito. No importa, orina, la paciente empieza a orinar, de repente coloca, o sea, no corta nunca, puede que moje el colector, el frasco por fuera, saca la mano, sigue orinando, termina, si quiere interrumpir, lo puede interrumpir, y si no, seguir, ya está, ya coleccionó, lo tapa sin tocar los bordes, sin tocar la parte de adentro, el borde interno, y después abre el grifo del lavatorio o del bidet y lo moja y lo lava por fuera. Perfecto. No hay riesgo de que la orina haya estado contaminada. No hay riesgo de que si uno le explica cómo coleccionar el material, tengamos duda a la hora de recibir el resultado. Porque el que sabe lo que busca va a entender lo que encuentra. Entonces, si la paciente está preparada como corresponde, todo es más sencillo. Y pueden perder del reloj 1 minuto, 10 segundos. Más de eso no le va a llevar el tiempo. Entonces, a tener en cuenta la correcta anamnesis, la clínica de presentación y los estudios complementarios, y en este caso, obviamente, que en el estudio complementario va cómo se toma la muestra, cómo se lleva la muestra, dónde se lleva la muestra, no es lo mismo que coleccione. Por ejemplo, yo estoy viniendo de una atención de una zona rural. Yo no puedo agarrar y decir a la paciente que toma la muestra sin explicarle que tiene que dejarlo en la ladera, sabiendo que ella va a venir recién esta tarde al laboratorio. Tomó la muestra a la mañana, como corresponde. ¿Sí? Lo otro, obviamente, que en otra circunstancia, en otra situación, le va a tocar a ustedes que van a tener que colectar la orina a la tarde, a la noche. Entonces, de ser así, por las circunstancias que fueran, ustedes deberían tener un reposo vesical o una retención vesical de al menos, en algunos, dependiendo los laboratorios, dependiendo los químicos y dependiendo los protocolos de dónde se manejen ustedes, les pedirán por lo menos 3 horas, que a veces no alcanza con 3 horas de retención, pero lo más común y lo antiguamente usado era de hasta 5 horas de retención de orina, para que el componente sea representativo y significativo. Ejemplo, en paralelo, no es lo mismo que ustedes hagan una subunidad beta en orina con una muestra de orín que tiene una retención de 1 hora, probablemente le dé negativo. Diferente a otra paciente que la retención de orina fue de 4 o 5 horas, independientemente del tipo de marca de método. Eso es lo mismo que en esto, para que comparen y se den cuenta en la forma de pensar. El sedimento urinario alcalino es el elemento a tener en cuenta por los nitritos, más la leucocitosis que vaya por campo, e inclusive a veces los piocitos que ya pueden empezar a aparecer. Obviamente que ante una
bacteriuria asintomática, la manera que vamos a tener como mejor elemento diagnóstico es el cultivo de orina. Y ahí está lo que le decía recién, la forma de la técnica de recolección de la muestra. Y obviamente a tener en cuenta con otros diagnósticos que puedan presentar la paciente. Respecto al tratamiento, en general, primero que nada, los hábitos del paciente, las costumbres de la paciente. Pero si vamos precisamente a la parte urinaria, la ingestión del líquido. No menos de 2 litros por día es lo que debería ingerir esta paciente. Acidificar la orina con vitamina C, perfecto. La opción más práctica, más sencilla, es ingerir frutas. Llámese naranja, pomelo, limón, mandarina, lima. Son cítricos, son acidificantes naturales que encontramos en la vida normalmente. No hace falta que instauremos una terapéutica de medicamento, va de compra de vitamina C. No hace falta que le mandemos a comprar vitamina C. Con el solo ingerir frutas ya alcanza. Fíjense, no es lo mismo, piénsenlo así, no es lo mismo que yo tire en un recinto un balde de agua para limpiar el piso. En ese balde de agua podrá salir pelo, papelito, algún insecto muerto, algún otro elemento, un plástico, un pedacito de goma, lo que fuera. Si yo tiro 5 baldes de agua, en el primero va a salir todo eso. En el segundo va a salir algo. Algo más va a seguir saliendo. Pero para el quinto balde de agua, el agua te va a ser transparente. Eso, transpónelo al sistema del cuerpo. Tenemos 2 tamices, que son los riñones, donde tenemos 2 coladores que filtran todo y que hacen que excreten a través de una vía. Entonces, si nosotros tenemos, más allá de la predisposición, más allá del sistema de defensa del paciente, más allá de la ingesta de alimentos con las proteínas, minerales y todo lo que corresponde, tenemos que no toma líquido, ese tamiz se ve desfavorecido en su accionar. Es lo mismo que ustedes quieran colar algo con poco líquido. Es muy difícil. El trabajo va a ser siempre a menos. Entonces, ahí radica la importancia y la forma en la explicación cómo ustedes tienen que concientizar al paciente de la importancia del líquido y del por qué y para qué toman tanto líquido. Entonces, tomar el líquido que corresponde por esto. Mire, señora, pasa así, así, así. La paciente va a entender. Pero si ustedes, a mí, como paciente, me dicen, mire, señora, usted tiene que tomar por lo menos 2 a 3 litros de agua por día. Y aparte tiene que tomar acidificante, no sé, tomen una fruta, y lo llevamos a otro plano, lo llevamos como algo natural, como algo que eso lo tiene que saber, que la cultura general implica que todos tenemos que tener un manejo y conocimiento de la clínica. No, es un error porque los resultados no van a ser los ideales ni los que pretendamos. Por eso es que es muy importante la explicación. Por eso es muy importante cómo ustedes se expresen con el paciente, cómo se manifiesten. No traten de imponerle nada al paciente. Traten de hacerle, como yo le estoy hablando, traten de hacerlo razonar y de hacerle ver del porqué de las cosas. Y es mucho más sencillo y es más aplicable. Fíjense que, a ver, sí, pero yo no puedo tomar. Si uno le dice, tómese señora, lo ideal sería que usted todas las mañanas se tome un vasito de naranja exprimida. Sí, perfecto. Cuando uno tiene a alguien en la casa que le prepare la naranjita y que esté disponible
ahí en el canasto, saca, corta, le pone, ahí está, lo desayuna, toma un vaso de jugo espectacular, ¿sí? Eso sería lo más lindo. Ahora, en la vida real, de la dinámica de cualquier paciente mujer, en muchas ocasiones no se da esto, o por lo menos no todos los días. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, bueno, tomar más líquido. ¿Sabe qué, señora? Podemos cortar, pelar una naranja, pelar un limón, cortarlo en unas rodajas, poner dentro de una jarra con agua, y cada vez que pasa por la heladera, usted se toma un vaso de agua que es un agua ácida. Es un agua que tiene vitamina C porque está tomando, ¿qué cosa? Está tomando el jugo del limón, de la naranja, de la mandarina, del pomelo. Algunos que hacen, agarran y lavan bien la fruta, la pelan, la dejan secar. Algunos hacen algún tratamiento como en la dietética, te venden las cascaritas de naranja para que le ponga el mate, para saborizar a tu mate, y le estás saborizando ¿con qué? Con un acidificante. Fíjate lo sencillo. Fíjate que no hace falta que vos le diga al paciente, mire, usted tiene que tomarse una naranja al mediodía y una mandarina a la noche, por decirlo de una manera. No lo van a hacer, de hecho. Tomar analgésicos y antitérmicos, o analgésicos o antitérmicos, dependiendo del caso. Tomar antiespasmódicos y obviamente controlarlo. Seguirla de cerca a la paciente y a la manifestación clínica que tenga esta. Eso es en general. ¿Por qué el antiespasmódico? Porque la irritación no genera que se esté contrayendo la mucosa e irritándole aún más y generándole el dolor. ¿Por qué el analgésico? Para que ese analgésico, más allá de la relajación de la musculatura lisa, genere una sensación de calma y bienestar para el paciente, mientras tanto está lavando y limpiando. ¿Y por qué el antitérmico? Porque tenía fiebre. O está con una febrícula. Y puede tomar un paracetamol de 500 miligramos, de 1 gramo. ¿Y en qué frecuencia? Y va a depender del cuadro que tengamos frente. Podrá tomar cada 8 horas, cada 12 horas. Podrá tomar uno solo y ser suficiente. Este detalle, que habla de la micción postcoital, viene a colación de que la paciente sigue una vida normal, una vida de relación, una vida de pareja. Por lo cual, no tenemos que, porque estamos enfocados en algo, dejar al azar o azarosamente el resto de las cosas cotidianas que por ahí pasan en la paciente. Y no digo cotidiano por el sexo, de que tenga cotidianamente sexo, sino por todas las otras cosas. Y obviamente se sugiere que la paciente mixione tras un evento sexual. El tratamiento farmacológico, dependiendo del caso en que estemos, va a depender si le damos 7 a 10 días, si le damos 14 días, si la medicación es vía oral o si va a ser vía parenteral. Todo va a depender del cuadro clínico de la patología. Fíjense que yo como primera línea uno le pone amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas. Si volvemos, si tuviéramos 35 años atrás, inclusive debería estar ahí la ampicilina, que es la precursora de la amoxicilina. O sea, antes se usaba la ampicilina. Después surgió la amoxicilina porque tiene menos efectos de resistencia ante este medicamento. Después surge la amoxicilina más el ácido clavulánico, donde se toma 500 miligramos, en algunos casos cada 8 horas. Son puntuales, pero generalmente la prescripción es un comprimido cada 12 horas. Y obviamente, dependiendo del cuadro, como yo recién le decía, podrá ser 7 días, 10 o 14 días, dependiendo del tipo de infección que tengamos
y de los coadyuvantes que puedan llegar a participar en nuestro cuadro clínico. La cefalexina, que es la droga que generalmente más se utiliza y más se elige en la paciente embarazada, porque tampoco, al igual que las otras que les mencioné anteriormente, y las que siguen, tienen un efecto sobre el feto. Y que los resultados, porque la resistencia es ínfima, es muy buena. Entonces, la cefalexina es la droga que en forma ambulatoria más la van a utilizar. Cefalexina 500 miligramos. Pero ojo, tiene que ser cada 6 horas. No puede ser cada 8 ni cada 12 horas. Si tenemos una cefalexina que en la posología del laboratorio, o en la composición, para mejor dicho, en la composición del laboratorio, tenemos una presentación de 1 gramo, obviamente, si tenemos de 1 gramo, no le van a dar cada 6 horas. ¿Se entiende? 500 miligramos es cada 6 horas. Si a eso le ponemos 1 gramo, va a ser 1 gramo cada 12 horas. ¿Sí? Ahí cambia. También podemos usar un cefadroxilo, de la misma manera, cada 12 horas. E inclusive podemos tener cefadroxilo de 1 gramo, que también se lo utiliza cada 12 horas. El ácido pipemídico, que no genera ningún tipo de alteración ni contratiempo en nuestro feto, que se usa 400 miligramos cada 12 horas. Las nitrofurantoínas, que oscilan entre 50 y 100 miligramos cada día, obviamente, que ahora ya les voy a decir, no es que se usa en todo el embarazo. Cefuroximas, cada 12 horas, y ceftriaxona, que esas son drogas que se usan en forma intramuscular o endovenoso, mejor, porque si no le duele mucho a la paciente. Estas son las drogas de elección que se utilizan en la paciente embarazada y que no van a generar un cuadro que nos ponga en riesgo a nuestro feto. Obviamente que tenemos que considerar un tratamiento supresor continuo en casos de recurrencia y tener que ver la causa de por qué se hace recurrente esta infección. ¿Qué es lo que está pasando? Lamentablemente muchas veces pasa porque uno se limita a ver la patología y no desarrolla el componente de la patología. ¿Cómo llega a la patología de la paciente? Que son estas cosas que yo le decía, de pensar de qué hábito tiene la paciente, cómo se mueve, dónde trabaja, de qué trabaja. Porque muchas veces el éxtasis de la retención urinaria genera una irritación, una proliferación, colonización e infección, producto de que aguanta, pobrecita la paciente, por el lugar donde trabaja. Se la vive aguantando. Vive no tomando agua. Entonces, todo eso son a tener en cuenta para poder mejorar y cambiar la situación para evitar que progrese y que sea reiterativa esta infección. Siempre se pretende que tras un tratamiento, esperar el tiempo prudencial que corresponde y hacer un nuevo control, un nuevo testeo para quedarnos tranquilos en cuanto a la colonización que teníamos antes, si pudimos remitir y si no, seguir o reinstaurar un tratamiento, pero sobre todo indicar mecanismos o terapéuticas no farmacológicas como los hábitos, y vuelvo a hablar otra vez, en el tipo de ingesta de líquido, la cantidad y los acidificantes. Nunca está de más la interconsulta con el nefrólogo o con el urólogo. Nunca está de más una derivación oportuna para una interconsulta o una segunda opinión del especialista. Nunca. ¿Por qué? Porque el especialista
podrá determinar otras cosas que tal vez nosotros no la tengamos presente. Obviamente que las quinolonas, tetraciclina y cloranfenicol no se van a utilizar en la embarazada. Los aminoglucósidos, excepcionalmente, en el segundo y tercer trimestre. La sulfa no se debe usar en el primer trimestre. Y las nitrofurantoínas no usar al final del embarazo. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, no sé quién anga el doctor que me hizo una pregunta, pero me gustaría las dudas que tengan de las cosas que quieran hablar, lo charlemos ahora sí. Yo no tengo ninguna duda, la verdad fue todo muy claro, doctor. No sé si mis compañeros tienen dudas. Bueno, gracias Ángeles. Doctor. Sí. Generalmente la paciente puede o no relatar la sensación de pesadez vesical. Sí. En estos casos, que no, digamos, no sería cuando, digamos, cursa silente o en la realidad, ¿no es cierto?, la paciente ya tiene esa desesperación o necesidad impronta de tener que estar en el baño. En estos casos, no sugerimos hasta no estabilizar la clínica que tome líquido o lo mismo debemos sugerirle. No, tenés que siempre, doctor, vos tenés que preconizar esa situación. Vos tenés que mediar siempre en la ingesta de líquido y en los acidificantes, eventualmente en algún analgésico. Obviamente que acá la cosa te lo voy a complicar un poquito. Para todos les voy a complicar un poquito. Fíjense que vamos a mirar más arriba. Vamos a mirar más arriba. La infección urinaria es, si no la primera, es una de las primeras causas de la amenaza de aborto. Y también es una de las causas más importantes de la amenaza de parto prematuro. Corremos infección urinaria. Hablemos de amenaza de aborto o de amenaza de parto prematuro. ¿Cómo se va a presentar el cuadro? Generalmente por molestias en el abdomen. A ver, independientemente que sea o pequeñito el embarazo, porque le ponemos un rótulo de aborto de acuerdo a la edad gestacional donde está. El punto de inflexión va a depender de dónde estemos, de qué protocolo usemos, si estamos acá en Argentina o si estamos en Uruguay, que más o menos bueno igual, pero de que estemos en Europa, en cualquier país de Europa, o en Canadá. Tal vez nuestro punto de inflexión va a ser diferente, ¿sí? Estamos hablando de 22 semanas, 20 semanas, 20.6, 21 semanas, punto. Pero de ahí a 22 semanas, 23, 24, cuando genera una acción, tiene una amenaza de parto prematuro. Y ahí ya hablamos de amenaza de parto prematuro. ¿Y cómo se caracteriza estos cuadros obstétricos? Esto se caracteriza por las molestias que refiere el paciente, por las contracciones que tiene el paciente, por esas molestias abdominales en el hipogastrio a veces. Y eso a veces resulta que la paciente viene por contracción y no te viene, vos vas a pescar, vos le vas a sacar la manifestación clínica de la infección urinaria, vos le vas a sacar el síntoma y vos vas a evidenciar el signo. Pero fíjate, el motivo de consulta, porque vos estás sentado en una institución, sentado, esperando que te caiga el paciente.
Vos estás en una emergencia. Viene el paciente y viene, vengo por contracciones, doctor. Vengo por cucholo. Resulta que evidentemente, no solamente en la fase de la paciente, puede evidenciar el malestar del otro paciente. Tiene un malestar, está desencajada, no tiene ganas, no es una paciente amable, afable, no. Y de repente por ahí le puede tocar, está medio sudorosa, mira, pálida, le ve, no sabe si la palidez tiene que ver con la anemia, por la evolución de su embarazo, no sabe si es por la alimentación, por la que acabas de ver, es nueva, pero vos tenés que tener el sentido amplio y mirar. Y eso te tiene que hacer pensar de que la primera causa es la infección urinaria. Entonces vos te vas a ir a pensar en eso y le vas a preguntar a la paciente, señora, ¿y cómo está orinando? Y ahí va a saltar tal vez ella y te diga, mire doctor, también me molesta y también te dice, como que es el secundario, porque ya le preocupa al bebé. Entonces te manifiesta ese problema. Y de repente vos empezás a desmenuzar y a su vez encontrar con que si le interrogas mucho, te das cuenta que la paciente no ingiere los líquidos, pero aparte te cuenta que tiene sexo con su pareja habitualmente. Y te cuenta que tiene flujo, y que tiene mucho flujo. Vos ni siquiera todavía la acostaste en la camilla y la revisaste. Pero ya tenía así esto. Fíjate, viene por dolor. Fíjate, vos tenés que tratar tanto la causa de lo que trae, porque vos tenés que hacer, como en toda cosa, tenés que hacer un diagnóstico, tenés que tener una conducta y un tratamiento. Diagnosticaste, sí, está con una amenaza de parto prematuro. ¿Pero por qué tiene una amenaza? ¿Qué es lo que causa esto? No, resulta que yo me vengo, le interrogo a la paciente y le manifiesto a cualquiera de ustedes que son los médicos de planta, me voy hasta su búnker y le digo, doctor, me encuentro con una paciente de tantos años, que está tanto, parto tanto, curso una gestación de tanto, y resulta que viene la paciente por dolor abdominal, la verdad que es compatible con contracción uterina, le tomo la dinámica, sí tiene contracciones, que no deberían tener, porque son unas contracciones que son mensurables, palpables, evidenciables, no son unas contracciones de Álvarez. Entonces, tiene esto, pero resulta que, en realidad, interrogando a la paciente orina concentrado, tiene puño percusión, tiene molestia, está con cistitis, tiene empujo, tenemos vesical, y también está con un poquito de flujo. Entonces, a ver, si a eso le sumás que de repente encontrás modificaciones cervicales, vos tenés criterio de internación, o sea, tu conducta, o sea, ya tenés el diagnóstico, una amenaza de parto prematuro, ponele. Tenés el diagnóstico. ¿Tu conducta cuál va a ser? No le podés mandar a la casa a esta paciente. Porque ¿sabes lo que pasa? Se va, por más que vos le instaures una medicación, es muy probable que tu medicación a veces no te alcance. Aparte no sabés si la paciente sale, pasó el umbral de la puerta, y no es que se va y compra así de una. Una cosa que vos le indique. No, pero yo le indiqué. Sí, y otra cosa que la paciente pueda tener la accesibilidad al tratamiento, a la droga. Ni hablemos que era a las 3 de la mañana. Entonces, a ver, de repente, tu conducta vas a internarla a esta paciente. Y el tratamiento tenés que hacer porque vos tenés que actuar sobre la causa que generó esto. Fíjate cómo te cambio el escenario. Fíjate cómo te cambio el escenario. Entonces, ahí radica la importancia del pensamiento, de tu razonamiento y cómo vos haces para abrir tu mente y pensar. Vos sabés que la vulvovaginosis, vaginitis, infecciones vaginal, van por un camino y la infección urinaria es otro. Y las dos se potencian. Entonces, fíjate vos que hoy me preguntabas, hoy más temprano, creo que eras vos el que me preguntaba, doctor, que me decía, si tenemos un sobreagregado de bacterias, una sobreinfección. Pero por supuesto que podemos tener, no sé, las bacterias propias o las que pensamos muchas veces, y tenemos otros componentes que contribuyen, potencian y exacerban más. Sí, doctor, es cierto. Y yo apuntaba el hecho de la pielonefritis generalmente que cursa en forma silente u otras enfermedades, pero
No, pero la pielonefritis no te cursa sin lente. La pielonefritis ya es muy florida, doctor. Acordate que vos tenés una afección del parénquima y no estamos hablando de una bacteriuria asintomática donde la colonización no generó la manifestación clínica. No, ahí ya tenés florida. No es entonces más silente. No puede. No puede. Si vos ya tenés, vos imaginate que ya colonizó todo, ya subió, ya pasó la uretra, se fue, entró la vejiga, se fue al uréter, ascendió, se fue a la pelvis renal, entró la pirámide Malpighi, entró en el parénquima renal. No, está bien, doctor. Pielonefritis me está diciendo. No, voy a esto, doctor. O sea, en origen se había hablado de que una pielonefritis puede cursar silente y generalmente cuando son infecciones sobreagregadas, entonces pudiera ser Escherichia coli y también tener, ¿no es cierto?, con ascenso de las vías urinarias, también infecciones de Klebsiella y hasta un cuadro crónico de cálculo renal. Yo creo que mezclaste, le metiste todo así, hiciste una mezcla de cálculo renal con la Klebsiella, con la Escherichia coli, con la pielonefritis. El tema es así, vos tenés una infección que en la manifestación clínica de la pielonefritis no es que sea silente, es diferente a la manifestación de la cistitis. El cuadro clínico de presentación es diferente. Eso es otra cosa. No es que se puede agregar, son cosas diferentes. Tu planteo es diferente. Son cosas diferentes. Lo que vos tenés que tener es pensar en la causa de lo que te genera esta patología. Perfecto. Una vez que vos pensás en esto, obviamente vos vas a indicar medios que te favorezcan a evitar la progresión del cuadro. Siempre. Obviamente que vos, si tenés que hacer, sacar líquido, o sea, colectar una muestra, no vas a esperar a hidratarla a la paciente con una vía, ponerle 500, un sachet y expandirla y forzar la diuresis de ella y después que forzarte recién va a hacer la toma de muestra. Vos tenés que hacerlo de prima fácil, como viene el paciente y la determinación. Y automáticamente, independientemente que vos tengas ya mismo el diagnóstico del gérmeno o de la patología en sí, vos vas a actuar por la clínica. Porque si no, esto evoluciona. Eso es independiente. ¿Vamos? Correcto, doctor. Bueno, Lencinas. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Cualquier cosa, lo participan en el foro de la cátedra y lo charlamos. Desde ya, muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente. Chao, gracias. Gracias, doctor. Chao. Gracias. Adiós.